Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Windows. En este video te voy a enseñar cómo bajar e instalar el Windows 11 oficial, ya. Pero antes, quiero aprovechar para agradecer a todos los que se suscriben a mi canal y a todos los que hacen comentarios. Muchas gracias. Y como siempre les recuerdo que suscribirse a mi canal es gratuito. Solo das clic en este botoncito de ahí y listo. Gracias. Empecemos. Recientemente, Microsoft hizo disponible un Windows 11 listo para bajar e instalar. Para poder bajarlo e instalarlo, necesitas ser miembro de un programa que se llama Windows Insider Program. Y la buena noticia que cualquiera puede ser miembro de ese programa y no cuesta. Pero antes de instalarlo tienes que recordar que este tipo de programas no son tan estables como los programas que se hacen disponibles para el público. Pero si no te importa encontrarte de vez en cuando con algún problemita, entonces adelante, instálalo. Antes de instalarlo, te recomiendo dos cosas. Primero, checa que tu computadora sea compatible con Windows 11. Y segundo, haz un respaldo de todo tu disco duro. Al final de este video te voy a dar un tip para que te puedas regresar a Windows 10 en caso de que no te guste el Windows 11. Vámonos a la computadora y te enseño cómo. Y para saber si tu PC es compatible, nos vamos a esta página de Microsoft de compatibilidad para Windows 11 y al final vienen los requerimientos de hardware. Dice que al menos debes de tener un procesador con 2 núcleos, que sea de 64 bits. Debes de tener al menos 4 GB de memoria. En el disco duro debes de tener al menos 64 GB. En el firmware debes de tener la versión 2 del TPM, una tarjeta gráfica que tenga el DirectX 12 o más nueva. Y para que veas qué versión de Windows tienes, te vas a la barra de búsqueda y ahí vas a teclear WinVer, Enter, y te aparece qué versión de Windows tienes. En este caso yo tengo la versión 10. ¿Y cómo me convierto en miembro del programa Windows Insider? Bueno, te vas otra vez aquí a la barra de búsquedas, vamos a teclear Windows Insider, seleccionas ese ajuste y nos aparece la página de ajustes para Windows Insider Program. Y si nos aparece esta leyenda en rojo, quiere decir que necesitamos activar un ajuste. Le das clic aquí donde dice Go to Diagnostic and Feedback. Ahí estamos ya en el Optional Diagnostic Data Setting. Y aquí lo que queremos hacer es activar esa opción aquí. Eso quiere decir datos de diagnóstico opcionales. Bien, ahora nos vamos a regresar a la página del Windows Insider Program. Y ahora sí ya tenemos el botón de iniciar. Ahora damos clic en el botón de Get Started o iniciar. Y ahora nos va a decir que necesitamos escoger una cuenta para ligarla al programa. Le das clic en este botón de más. Ahora te aparece la lista de las cuentas que tengas. Si no tienes, pues puedes tú crear una nueva. Si no, seleccionas la que ya tienes, le dices continuar. Y ahora estamos en la página de ajustes del programa. Y para que tú puedas bajar e instalar Windows 11, necesitas seleccionar Dev Channel y le dices confirmar. Una vez que confirmaste, te dice que leas las políticas, los acuerdos. Una vez que ya lo haces, le dices confirmar y va a reiniciar la computadora. Le das clic en Restart Now y listo. Y ya somos miembros del programa Windows Insiders. Ahora sí podemos bajar e instalar Windows 11. ¿Y ahora cómo bajo e instalo Windows 11? Bueno, muy fácil. Nos vamos a las actualizaciones de Windows, aquí en configuración,
Update en Security y le dices checar por actualizaciones. Y mira, ya está bajando el Windows 11 Insider Preview. Entonces vamos a esperar a que lo baje. Y una vez que lo baja, solito va a empezar a instalar. Bueno, pues ve por una tacita de café porque esto va a tardar un ratito. Y listo, ya terminó de bajar el programa de instalación, ahora lo está instalando. Y listo, ya quedó instalado. Mira qué chulada de Windows 11. Y ahora el tip que te prometí. ¿Cómo me puedo regresar a Windows 10 si no me gusta el Windows 11? Pues muy fácil, nos vamos a configuración, settings, y ahí en settings nos vamos a update en security, y aquí está una opción que dice recobrar, recovery. Le das clic ahí y le voy a dar clic en este botoncito que está aquí para regresarme al Windows 10. Espero que te haya gustado este tutorial. Y si lograste bajar e instalar Windows 11, me gustaría saberlo. Escríbelo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más tutoriales que estaré subiendo de Windows y otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.